Lunes 13 de marzo, Wuqub Ish. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, de los versos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús añadió diciendo: ningún profeta es bien recibido en su patria. Créanme que había más de una viuda en Israel en los tiempos de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo no dio lluvia y un hambre grande asoló a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, en tierra de Sidón. Había también más de un leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Con todo, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se indignaron, se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo hasta un barranco del cerro en el que está construida la ciudad, para arrojarlo desde allí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Palabra del Señor. Pasando en medio de ellos, Jesús se alejó, tal vez para siempre. Este evangelio es muy bueno para considerar a Jesús terreno, el Jesús de la historia, no el Señor resucitado. Vemos a Jesús como de 30 años, físicamente fuerte, en la plenitud de la edad. Cuando lo sacan de la sinagoga sus mismos parientes de Nazaret, porque en esas aldeas pequeñas todos son parientes, van furiosos y lo van empujando para despeñarlo del monte donde estaba construido el pueblecito. Pero cuando ya lo van a despeñar, él debió forcejear, y pues conocía desde niño el lugar como la palma de su mano, se les escapa y se huye para nunca más volver a Nazaret, que había sido su hogar, tal vez su dulce hogar. Se debe haber ido pensando con mucho dolor en el corazón cómo había sido todo eso posible, y pensando en su mamá que quedaba atrás. Esta narración, única en los evangelios, muchos piensan que fue un recuerdo dado por ella, su madre María, que sería testigo del momento y se quedaría dándole vueltas en su corazón a todo lo que pasaba con su hijo. Pero lo importante es que vemos a Jesús huyendo de la muerte, no por un milagro, sino por su inteligencia, su valentía, su fuerza de su cuerpo. Jesús no dijo, confío en Dios, y se dejó llevar esperando que Dios lo salvara. Hizo todo el esfuerzo para liberarse y lo consiguió. De la misma manera encontramos en el Evangelio muchas veces en que Jesús huye del peligro y cruza el Jordán para esconderse. En tiempo del conflicto armado en Guatemala, hubo grupos que dijeron no huimos cuando se les avisó que lo hicieran y fueron masacrados por el ejército. Dijeron, estamos en las manos de Dios, y no corrieron y los mataron. Creían que imitaban a Jesús y decían que Jesús se entregó a la muerte. Es la misma actitud que hemos visto recientemente frente al COVID, de gente que decía, estamos en las manos de Dios, y no aceptaron vacunarse, como si Dios los protegería con sus alas. A Dios rogando y con el mazo dando. Danos, Señor, sentido común. Así sea.